profesor. En este video se va a tratar el planteamiento del problema del diseño e implementación de un sistema digital de temperatura para una incubadora neonatal. Primero, los pasos que vamos a utilizar en la capacidad terminal es identificar las aplicaciones de la electrónica digital, describir el funcionamiento de las unidades y dispositivos, implementar circuitos de lógica combinacional y con MSI y conversores. De ahí vamos a hacer las competencias específicas del proyecto, que serían comprobar las características del sensor de temperatura, conocer las principales características de conversores de ADC y DAC, su simbología y comportamiento, y utilizando un sensor para comprobar el comportamiento de los mismos. Los contenidos a tratar en esto van a ser circuitos electrónicos, conversores ADC, circuitos MSI, displays para la implementación del circuito del control, la entrada de temperatura a servir para accionar las salidas correspondientes. Para el siguiente planteamiento, para la elaboración del circuito, tenemos que tener en cuenta los pasos que se encuentran ahí. Primero tenemos que tener una alimentación de 5 voltios y una tierra, el sensor de temperatura, que puede ser un LM35 con una salida. Este tiene que pasar a un ADC, este tiene que luego ser decodificado y ser transportado a un display de 7 segmentos para que muestre la temperatura. Aparte de esto, deberíamos tener algunos componentes que usaremos después para hacer la implementación. La tabla de datos del sensor. Como podemos ver, un sensor de LM35 bota voltajes de 0,10 milivoltios. Nosotros lo vamos a hacer a una temperatura de hasta 50 grados, entonces los cuales aquí se puede ver la tabla de la temperatura y el voltaje que se obtendría al hacer hasta 50 grados. Ya, como podríamos ver aquí, que sería 3,11. Ya, la tabla de verdad para el ADC es el que vamos a utilizar, que sería el conversor. Aquí se puede ver la temperatura que va a mostrar y el voltaje que le va a entrar, ya que el voltaje que entra en la ADC sería de 0,20 milivoltios. Entonces aquí podemos ver las temperaturas que va a sacar y el voltaje que le va a entrar, como se puede ver ahí. Bien, ahora pasamos a la implementación. Y a ver, para la implementación podemos ver la simulación. En esta simulación nosotros podemos ver lo siguiente, que es un circuito 5.5 que nos ayudaría como señal de clock para el circuito ADC. Aquí, como podemos ver, utilizamos unas resistencias de 4.7 y de 1 kiloohmio para hacer una señal de 1 kilohercio. También un capacitor de 100 nanofarads. Ya, este va conectado a un clock, lo cual también va conectado a un AND, que nos serviría para hacer una condición que la veremos más después. Ya, aquí después vamos a ver cómo se conecta el circuito, el sensor LM35 al ADC. Ya, para hacer esto, como expliqué antes en las tablas, el sensor LM35 bota voltajes de 0,10 milivoltios, lo cual no mandaría los valores correctos al ADC, por lo cual necesitaremos un amplificador de voltaje. Un amplificador de voltaje con unas resistencias de 10 kiloohmios a tierra y 9,6 kiloohmios que va a la salida. Ya, esto va conectado a la pin número 6 del ADC, que sería el pin más, y a su vez el clock sería conectado, como podemos ver ahí, al pin 3 y al pin 5, que sería del ADC. En este momento también se va conectando en el pin 4 un clock in, un clock R, un CLK digamos, sí, un CLK R con una resistencia de 10K y un capacitor de 150 picofaradios. Ya, lo que nos hace el funcionamiento de una ADC. Ya,
De ahí después del ADC va a un comparador, el cual los podemos ver acá. Este es un comparador de 8 bits, que el ADC es de 8 bits, es un comparador de 8 bits. Ya, lo cual tenemos aquí. Conectados de A0 a A3, del menos significativo, desde que sería del I0 hasta el I3. En el segundo comparador tendríamos del I4 al I7 conectados en los mismos lugares, de A0 a A3. Ya, este lo conectamos el pin 2 y el pin 4, que serían las salidas de A, que serían las salidas de A menor que B y de A mayor que B. Estos van a tierra y el A igual que B va a voltaje. Ya, estos también del 9 al 11 van conectados a un comparador, a un contador, digamos, al 4040 que se ve aquí, que este tiene una señal entrada de por del up, que sería la señal que vimos arriba, que dijimos que iba a ver para luego, conectada aquí, y el MR conectado al contador, al de arriba, por si acaso este deje de funcionar o la condición no sea válida, este borra todo y deja de hacer el funcionamiento. Saca los cuatro contadores que sería de los 8 bits, porque los 8 bits, y este los manda también acá para hacer la comparación del conteo y de lo que nos está botando el ADC. Este se conecta con un contador de 8 bits de la salida de la igual a B a la entrada de la igual a B, y la salida de A mayor que B a la entrada de la mayor que B. En la salida del A menor que B no conectamos nada, ya que esto no va a suceder. Luego, después de esto, tenemos las dos salidas, que serían de A igual a B, que nosotros la llamaremos como salida IG, y A menor que B, que es la salida MN, la cual les mencioné anteriormente. Ya. De ahí pasamos a la decodificación de cambio, lo cual lo podemos ver aquí, que es aquí podemos hacer el contador, el cual nos va a dar en BDC, el cual nosotros utilizamos en los decodificadores. Ya, lo que hacemos aquí es lo que metemos una señal loop y le hacemos de 4 bits. Esta nos sacaría unas señales del contador desde B0 hasta B7, haciéndole las conexiones adecuadas para hacerlo. Después le mandamos a unos flip-flops, los cuales están aquí. Estos están conectados al IG, ya que el IG nos dice que son iguales a los cual nos permite sigue mandando señal mientras sean los comparadores iguales, o sea que el contador y el ADC sean iguales, o si no deja de funcionar el circuito. Ya, lo que hace este es, dependiendo de cómo van entrando las señales, nos hace las diferentes codificaciones, las cuales entrarían a los decodificadores que están aquí, como se puede ver, desde el S0 al S7, las salidas de este, y los cuales van mandando las señales. Ya, aquí para poder nosotros tener la condición de que solo llegue a 50 y después de 50 ya no haya ningún dato, tenemos la entrada bit y el BEOM, como se puede ver ahí. Esta va conectado a este amplificador de acá, el cual nos hace que al momento de que entre la señal, lo conectamos a positivo a la señal del amplificador de entrada del ADC, y el voltaje negativo le conectamos a un potenciómetro, el cual está en un 20%. Este es de 1 kilo. Ya, esta salida va conectada a una negación, el cual en el momento en que prende la negación, este deje de mandar voltios y se apague, haga que se apague el circuito y deje de funcionar. Ya, a continuación nosotros les voy a mostrar la simulación del circuito en funcionamiento. Como podemos ver, empezó a moverse. Aquí podemos hacer el cambio de del sensor poniéndolo en 40, 39 y ya es el cambio. Ya, si es que yo paso mayores de 50,
como podría ser en este caso, el circuito se apaga y deja de funcionar. Entonces eso sería todo en cuanto a la simulación. De ahí vendría el siguiente paso de la implementación. Pero antes vamos a dar las conclusiones de todo lo que hemos visto. Al ver las conclusiones de todo esto sería que un circuito implementado tiene que tomar en cuenta el voltaje que se manda, ya que este puede afectar el tipo de medición que se tiene para la salida de la señal. También tiene que ser una señal de reloj fija para que este pueda funcionar, ya que este es un circuito muy delicado. Los sensores de tipo temperatura siempre tienen que ser codificados con una señal análoga para poder ser analizados. Si es factible poder hacer una visualización de un sensor de temperatura con circuitos integrados. Aquí se encuentran amplificadores, aquí se encuentra el 555, en esta parte se encuentra el ADC, junto a esto están los 55 que son los comparadores. De ahí después de eso van a los compuertas de aquí, que estas serían las 75192. Estos los manda después al componente que está acá, que es el 74HC554. Estos los codifican, mandan los decodificadores, los cuales mandan las señales, como se puede ver ahí en el video. Acá están los compuertas OR y los DAN.